Esta semana se conoció un nuevo caso de colusión. Según la Fiscalía Nacional Económica, la empresa CMPC y la SCA Expisa crearon un cartel para asignarse cuotas de mercado y fijar precios de venta de productos de papel durante más de 10 años. Para conversar sobre este tema nos acompaña en CNN Chile el expresidente de la SOFOFA, Pedro Lizana. ¿Cómo está, Pedro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues. Muchas gracias por la invitación. Ahora, la primera pregunta: ¿cómo trabajar con el empresariado con una reputación corporativa tan baja con estos casos de colusión? Primero le quisiera decir que este problema es como un cactus, por donde uno lo agarra se clava. Y hay que considerar en esto no a los empresarios, sino porque lo que tienen valor son las empresas. La empresa reúne, ¿no es cierto?, trabajadores, empresarios y clientes. Y el trío, y uno de los clientes también importantes del gobierno porque le paga los impuestos. Sí, claro. En el caso de la papelera, que es una empresa fundada hace casi 100 años, en 1919, en la calle Maipú, en una bodega, partió un señor Mate, que no es pariente directo de los actuales, con un maestro español y empezaron a hacer papel. Fueron los primeros en Chile, o de los primeros. Y llegó a ser la empresa que hoy día, muy grande y que ha hecho un gran aporte al país. Yo creo que en este caso, por conocer a la gente bien, y sobre todo haber estado muy cerca del presidente anterior, que fue don Ernesto Ayala, yo casi meto las manos al fuego de que el directorio no tenía conocimiento, porque es una empresa tan grande, tiene decenas de filiales aquí y afuera, y muchas veces los ejecutivos se obnubilizan con el tema de que tienen que dar rendimiento y utilidades a la matriz, y hacen este tipo de pilatunadas que yo condeno, pero absolutamente. Ahora, pero estaban involucrados los ejecutivos de primera línea de todas formas de estas empresas. ¿Cómo lo comunicar? Eso es lo que no se sabe. Pero el directorio, yo estoy seguro que no se impuso, porque incluso el directorio es representante de la AFP. Sí. Y un representante de la AFP no puede estar a favor de eso, porque pone en peligro no solo la reputación de la compañía, sino que las multas que pudiera acarrearle esta operación. 10 años coludiéndose. Sí, para mí me parece una cosa tremendamente repudiable y punible, y las leyes chilenas están, como casi todas, por no decir todas, mal hechas. Pero si usted me dice que a lo mejor la alta línea, o sea, el directorio no sabía, pero los ejecutivos de primera línea que se está investigando, parecerá que tienen el know-how de cómo hacer las colusiones. No solamente lo señalo por esto, sino que por otros casos pasados. El directorio en una compañía delega las facultades de administración en los ejecutivos. Primero el gerente general, y el gerente general a su vez en gerentes de línea. Y estos fueron gerentes de línea de una filial. O sea, no son directamente relacionados con el directorio, no dan cuenta al directorio de la matriz. Entonces, por eso yo diría que están lejos de la supervisión del directorio. Pero en este caso se demuestra una vez más que las leyes en Chile se hacen muy a la rápida. Porque si uno compara esta legislación o estos castigos que existen en la ley chilena con los de otros países, ahora, son absolutamente distintos. Pero respecto a las leyes, ¿qué falta? ¿Falta mayor presión del gobierno? ¿Falta del Congreso mayor oportunidad para hacer estas leyes más duras? Yo creo que los que dictan las leyes, o los que promulgan, no los que promulgan, los que hacen las leyes, el Parlamento, no se documenta suficientemente. No llaman a la gente que está en las operaciones. La prueba está, por ejemplo, en la reforma laboral. Hacen ahí oídos sordos a los que crean el empleo, que es el principal factor que debe tener en cuenta un código del trabajo. Entonces, ahí le doy un ejemplo de que, por ejemplo, ¿no es cierto?, se suprimen los reemplazos. Dígame usted, ¿qué es lo que hace Santiago de Chile si el sindicato de conductores del metro se declara en huelga? ¿Se para Santiago? Sí, claro. Y esa es la legislación que quieren promulgar. ¿Y aquí deberían haber penas de cárcel? Yo no sé si penas de cárcel, pero por lo menos unas penas que amedrenten la posibilidad de hacer este tipo de acuerdos. Pero una delación compensada no es suficiente. El ministro Valdés plantea que debería tener penas de cárcel, por ejemplo.
Eso tienen que estudiarlo los especialistas, compararlo con otros países y ver cómo funciona. Estados Unidos es más Por crítico. supuesto. Debemos apuntar Entonces, una de las maneras de aprender en la vida es preguntando. ¿Se ha preguntado poco acá? Poquísimo, pues, sí. Y se pregunta y los oídos parece que fueran sordos. ¿De quiénes? De los parlamentarios y del gobierno. ¿Por qué cree usted? Porque el chileno tiende a culpar a las personas y no ve los bienes que hay detrás. En el caso de la producción de un país, lo que hay que cuidar como bien principal son las empresas. ¿Y cuál es el mea Y las culpa del empresas son empresariado? trabajadores, empresarios, vuelvo a repetir, y clientes. ¿Y cuál es el mea culpa del empresariado respecto a esto? Bueno, hasta ahora todos los organismos gremiales han repudiado este tipo de acuerdos, por supuesto. ¿Cuál cree usted que va a ser el futuro de, por ejemplo, la empresa CMPC al interior de la SOFOFA? ¿Correrá la misma suerte, por ejemplo, que Yo creo alguna que empresa no, del caso? porque como le digo, la falta esta gravísima está no en la primera línea, sino que en la cuarta, diría yo. Entonces, y las cuartas líneas fueron sancionadas como se sanciona en el Código del Trabajo con el despido. Seguramente despido con desahucio, porque la ley también permite que haya que pagar por desprenderse una persona, porque si no el juicio es un lío. Ahora, presidente de CEP, Eleodoro Mate, ¿debería irse de la presidencia? Bueno, eso lo tienen que ver ellos, pero yo tengo la más absoluta convicción de que es una empresa que va a cumplir 100 años y que ha tenido una tradición de seriedad tremenda durante toda esta existencia. No creo que él tenga responsabilidad directa en el asunto. Pero llama la atención que una empresa de 100 años, 90 se comportó bien y los últimos 10 se comportó mal. Es que como le digo, es una filial con ejecutivos de tercera línea que los vendedores, no lo voy a criticar a todos, pero algunos, y yo he tenido empresas y tengo empresas y he tenido vendedores, son muy proclives a vender como sea. Y le prometen al cliente cosas que no cumplen, que no pueden cumplir, o le prometen, cuando un vendedor llega a fin de mes, dice, oye, anótame esta nota de venta para subir su comisión del mes y después me la anulamos el próximo mes. Entonces, somos seres humanos porque tienden a cometer faltas. Los seres humanos tenemos virtudes y defectos. Bueno, volviendo al CEP, ¿cree que va a afectar la credibilidad del CEP teniendo un presidente que de alguna u otra forma está vinculado a eso? Son funciones absolutamente distintas. Sí, claro. No tiene nada que ver el CEP con la producción de papel confort. Pero ¿y la imagen, por ejemplo, del CEP? Pero es que para que las imágenes sean reales, el mundo de las imágenes es una cosa y la realidad es otra. Tienen que corresponder a la realidad. Y en este caso, ¿el CEP qué tiene que ver? Respecto a la empresa en general, ¿tienen buen comportamiento en Chile? Yo diría que, mire, si en Chile hay 800.000 empresas, que hayan 10, 20, 30 o 100 detectadas por malas prácticas, yo creo que es un porcentaje bastante menor. Así que, si usted ve los estudios que se hacen en las empresas de la percepción que tiene la gente que trabaja, la mayor parte de la gente que trabaja, 70, 80%, están felices en la empresa que están. ¿Y los que compran? ¿Usted cree que estén felices con los productos? ¿Dándose cuenta? Hay un punto que nadie ha discutido, que me lo trae usted a la memoria. En Chile es una economía abierta. Claro. Ya. Si los productos fueran caros, se importarían. Un gran regulador de precios en los productos transables es la importación. En cambio, en los servicios no se pueden importar. Pero está aquí el tope de que cuánto cuesta traer este mismo producto de otro país a Chile, y eso limita el precio. Si no hay mejor controlador de la competencia que la competencia misma. ¿Y los mismos empresarios que se pongan de acuerdo? Eso es pésimo. Eso es repudiable y punible. ¿Y usted cree que al interior del empresariado van a marginar tal vez a Eleodoro Mate? Mire, yo creo que en esto depende de qué tipo sea, a qué nivel sea la falta, como dije. Si la falta
si yo tengo una industria en que un empleado se descuida y hiere a un cliente o le da un mal producto, es decir, la única arma que tiene el empresario de gestión es despedir al empleado. O sea que está muy bien que se hayan despedido los ejecutivos responsables del asunto. Respecto al empresariado y a la postura que tenía en torno a la reforma laboral, con este escándalo, si lo pudiésemos llamar de cierta forma, esta colusión del papel tisú, ¿cree que les deja o les deja un margen para poder seguir criticando la reforma? Yo creo que ante el público, evidentemente que es un golpe de prestigio, produce un desprestigio. Pero si uno supone que el gobierno y el Parlamento es la gente que tenga más sensatez y madurez, no debiera por este caso cambiar su receptividad a lo que digan, porque le repito, porque son las empresas las que están en juego, las empresas son las que producen, las empresas desarrollan el país, entonces tenemos que ver cómo crecemos más y no cómo ahuyentamos la producción. Hay algunos exministros, por ejemplo, el exministro Correa Sutil dice que las penas de cárcel en este caso, en el tema de la colusión, no solucionaría el problema. ¿Usted cree o comparte tal vez la opinión? Mire, siempre la pena inhibe el delito, para eso son, ¿cierto? Para castigar a los responsables y para inhibir a los que se tientan. Y tenemos un ejemplo en la delincuencia. Se ablandaron las penas en el sentido que la persona puede ser detenida 50 veces y si no ha sido condenada, pillada en otro delito, se va sonriendo para la casa porque la citaron por un mes más y no vuelve más. Ahí tiene usted un ejemplo de leyes para combatir el delito mal hechas. Y todavía estamos en la discusión todavía de cuáles son los índices de delito y no corregimos eso que es básico, que lo hizo esta misma coalición de gobierno hace 20 y tantos años atrás. Entonces, seamos serios y revisemos las leyes. ¿Y esta ley precisamente? También, pues, por supuesto. ¿Debería darse urgencia, por ejemplo? ¿Qué es lo que falta? Bueno, el gobierno verá, pero más bien lo que vale es que se haga bien más que se haga rápido. ¿Cómo debería ser a su juicio? Bueno, yo no soy ni parlamentario, gracias a Dios, ni jurista. Pero usted conversa con los empresarios de todas formas. Bueno, mire, ¿qué dicen ellos? Yo he estado en muchos directorios de empresas y en algunas he escuchado hablar de esto y ¡pum! Y ahí está el director que tiene que decir, no, de esto no se habla aquí. O sea, el director sabe a veces. A veces, caso, a veces reciben proposiciones de otras compañías, pero ahí está la ética, la moral y la ley para inhibir ese comportamiento. ¿Y la ética? ¿Se ha faltado la ética acá? Quien falta la ley, falta la ética. Es la misma cosa. ¿Usted insiste que Mate nunca supo nada? Yo creo que ni Mate, ni los representantes de las AFP, ni los representantes de los otros accionistas que hay ahí, a nivel superior, en la matriz, por supuesto que no estaban impuestos de esto. Pueden haber sabido una vez que se descubrió. Claro. Y ahí investigaron y dijeron, a ver, ¿y quién está metido en esto? Y ahí lo echaron. Y eso que lo echaron, no iba a ir el Euromate a tomar un computador y tirarlo acá en San Carlos. Pues. No, claramente que no. ¿Dónde queda la confianza para el consumidor después de todo esto? Bueno, como deben haber, no sé si 100.000 o 1 millón de productos, en un producto barato como este, no creo que haya desconfianza. Y ahora que está tan delicada la relación entre el gobierno y el empresariado, ¿cómo cree que queda esto, después de esto? Bueno, en eso le digo, yo espero que la madurez de la gente de gobierno, de parlamentarios y los mismos dirigentes empresariales sea tal que no afecte el hecho de hacer nuevas leyes bien hechas y no mal hechas. Y aquí hay un tema claramente de falta de regulación. Pero ¿qué pasa con el empresario? Yo le insisto nuevamente en la pregunta. ¿No se ha hecho el mea culpa? Porque no es primera vez que vemos un caso de colusión. Lo hemos visto con el tema de los pollos, por ejemplo, en el caso de las farmacias. Entonces yo le insisto en la pregunta. Pareciera ser que el empresario conoce, o el ejecutivo alto, conoce el know-how de cómo realizar este tipo de delitos. Mire,
Yo creo que los mea culpa en general no sirven para nada. Lo que hay que hacer es actuar de acuerdo a la realidad, corregir, repudiar, por supuesto, pero golpearse el pecho, si fuera efectivo, no habría pecadores en el mundo. ¿Y cómo se indemniza a los usuarios? Al que compró por 10 años algún tipo de papel higiénico, por ejemplo. De acuerdo a la ley, pues, si la ley no lo contempló, ¿qué vamos a hacer? No. Entonces, es que vuelvo a la pregunta nuevamente. Si la ley no lo contempla, el empresariado puede hacer prácticamente lo que quiere, ¿no? Con este caso, por ejemplo. No, pero si por eso estoy diciendo yo que lo que hay que hacer es corregir las leyes, hacerlas bien hechas. Y no con esta... Si le da urgencia, probablemente va a salir un guiso malo. Bien, pues... Encantado, muchas gracias. Y conviene que nos demos cuenta que las empresas son un bien nacional. Y en definitiva, son de la sociedad, no son de los dueños. Pues el dueño podría vender e irse para su casa y no le pasa nada, quedar tranquilo y no se está quebrando los sesos de cómo desarrollar la empresa. Pero, vuelvo, insisto en la pregunta nuevamente, pero la sociedad compró algo que no estaba al precio que correspondía. Salvo que el precio esté regulado por la competencia extranjera. Y eso hay que cuidarlo. Si se pusieron de acuerdo con alguien o lo obstaculizaron para que importara, como pasa con ENAP. En determinado momento es más barato traer la benzina en barco del Caribe. Pero viene caminando el barco y ENAP le baja el precio. Y eso no es la importación. O llega la benzina aquí y se lo sube. Si estuviera coludido. Esas son cosas que hay que vigilar, pues. Bien, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. El minuto de hacer una pausa y ya estamos de vuelta.